Here's Luis Diaz here. It's brilliant from Diogo Jota, yes! A moment of quality and a moment of class unlocks the Everton door on Derby Day. It's Diogo Jota ending his own personal goal drought. Well, that square is lethal. Alexander-Arnold's cross. Oh, it's not the best header away by David Luiz. And that's it now on his Premier League debut. And that's towards Jota! And that's brilliant from Diogo Jota. Tsimikas. Towards Diogo Jota! Liverpool's first real attack, Liverpool's first chance, and Diogo Jota scores the opening goal. Salah. Henderson. Alexander-Arnold. Oh, Diogo Jota goal! Beautiful! Tavares, who did well to come away with the ball. Oh, given away awfully. And Diogo Jota for Liverpool. It's absolutely brilliant. Mane. That's a lovely ball for Andrew Robertson. Across the face of goal, and Diogo Jota is on hand to score. Hola a todos, bienvenidos a Alineación Indebida. Hoy tenemos un programa un poquito diferente. El de hoy es un episodio especial dedicado a la vida y obra de Diogo Jota, tristemente fallecido el pasado 3 de julio en la provincia española de Zamora en un accidente de tráfico. El exjugador del Paços Ferreira, Porto, Atlético de Madrid, Wolverhampton y Liverpool deja este mundo habiendo sido capaz de dejar una huella indeleble en todos aquellos quienes tuvieron contacto con él. Fuese desde la lejanía o desde la cercanía, era sobradamente sabido lo querido que era Diogo Jota, pero quizás no tanto como se ha podido observar tras conocerse el trágico suceso de su fallecimiento, tanto el suyo como el de su hermano menor, André. Una horrible tragedia que ha sacudido a toda la humanidad que compone el mundo del fútbol. Gente muere todos los días y esta no es una muerte más valiosa que otra, pero sí es una muerte que ha sacudido a todo amante del fútbol. Sí es una muerte que ha afectado a todos quienes sabían quién era Diogo Jota. Y la virtud del deporte de élite es la cantidad de gente a la que expone a sus protagonistas. Toda esa gente ahora lamenta esta horrible pérdida, la suya y la de su hermano. La injusticia de la existencia, la crueldad del universo, porque así es la vida a veces, cruel e injusta fuera de toda consciencia. Un día estás disfrutando de la presencia de tu esposa, de tu esposo, de tu madre, de tu padre, de tu hermano, de tu hermana, de tu amigo, de tu prometido, de tu prometida, y al día siguiente ya no están en este mundo. Es una tragedia deportiva, pero ante todo es una tragedia personal y humana. La muerte de una persona con 28 años de edad, una esposa y 3 hijos. El dolor nunca se irá, pero algún día será manejable. Para todos aquellos cuyas vidas fueron tocadas de alguna manera por Diogo Jota. Esto es Alineación Indebida. Este programa me ha recordado lo mal que se me dan estas cosas. Hacer periodismo de sucesos, de tragedias, ¿no? Hacer periodismo deportivo la mayoría del tiempo es algo, a fin de cuentas, enormemente divertido y libre de esta clase de horrores. Pero hay momentos en los que la tragedia toca a tu puerta. Y hoy tocaba hacer este capítulo. Anoche íbamos a hacer un preguntas y respuestas que al final decidimos posponer porque no estábamos convencidos de que el tono de un programa así fuese el adecuado, ni tampoco el empezar por este suceso para proseguir luego con lo demás.
Finalmente, un día más tarde de lo que seguramente hubiese sido ideal, pero aquí estamos. Y me encuentro en la excepcional compañía de un amigo, de un grandísimo comunicador y para hoy con un idóneo conocimiento de la figura de Diogo Jota, autor, entre otros libros, de Bring Me That Horizon, la anatomía histórica del fútbol portugués, así como también de Pasión, la anatomía histórica, por así decir, del fútbol español. Hoy cuento con la compañía de Miguel Lourenço Pereira. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Ander, pues un poco jodido como todos, ¿no? Pero hubo algo en lo que dijiste en la introducción que es cierto, o sea, todo lo que estamos sintiendo, algo por lo que pasó a Diogo y a André, es consecuencia de lo grande que es el fútbol, porque realmente tanta gente que muere todos los días, tantos accidentes de tráfico que hay, mucha gente sabe de alguien en su familia que se ha ido por algo similar. Mi tío y mi padrino murió en un accidente de tráfico también cuando era muy pequeño, entonces son cosas que sabes que afecta a nivel personal al entorno y luego pues afecta a nivel profesional según donde estés, pero si te toca ser futbolista de élite como pasaba con Diogo, pues afectas al mundo en general y eso habla de lo que es el deporte, habla de lo que es la carrera del jugador Diogo Jota, habla también de lo que es el peso de las redes sociales en condicionar emocionalmente nuestros estados de ánimo. Probablemente una muerte de un deportista de élite sin redes sociales, el impacto hubiese sido distinto. Todo lo que pasó me recordó algo que pasó cuando yo tenía 10 años, otro suceso trágico en el fútbol portugués, la muerte de un futbolista también del Porto, se llamaba Rui Filipe, era ya internacional por Portugal, pertenecía a la generación de los Figo, Rui Costa, João Pinto, o sea, todos esos jugadores que luego se convinieron a llamar la generación de oro del fútbol portugués, y era pues un medio centro ofensivo del Porto, un canterano, un jugador rubio, muy técnico, que había empezado a jugar pues la temporada anterior ya de titular, de hecho juega Champions League con el Porto, es un jugador con una proyección tremenda y en la temporada 94-95, que coincide con la primera temporada en la que soy socio abonado del Porto y por lo tanto que veía todos los partidos, podía ser por haber, pues se la anota en la primera jornada, el primer gol de esa temporada y pues es expulsado y no puede jugar la segunda jornada. Entonces, mientras el equipo se desplaza para jugar, él se va de cena con los amigos y pues intentando pasar un coche en una nacional, pues tiene un accidente y muere en el acto. Y claro, entonces no había redes sociales, te enterabas por la radio, te enterabas por la televisión. El trato que se daba al evento era un trato pues frío, a lo mejor seco. Si eres aficionado del club, pues te tocaba más. Recuerdo que el club luego puso una pequeña estatua suya a la puerta del estadio. Justamente su gol fue el primero de una secuencia de 5 ligas consecutivas ganadas por el Porto, un hito histórico todavía, y que el presidente Pinto da Costa, fallecido el año pasado, cada vez que ganaba una liga recordaba que el primer gol de esa secuencia lo había metido él. Entonces estaba muy presente en la memoria, pero con el paso del tiempo se fue olvidando probablemente también por eso, porque el fútbol no era tan global, era un fenómeno todavía bastante más nacional, incluso local, y hoy estamos delante de lo opuesto, ¿no? De un jugador que ha tocado el corazón de gente que está en Australia, gente que está en Canadá, en Sudamérica, en Asia, en África y en Europa, en distintos niveles. Y además cuando estás jugando por un equipo tan grande, uno de los 10 equipos más importantes de la historia del fútbol, como es el Liverpool, pues más todavía. Y eso hace con que este evento sea trágico en todas sus dimensiones, pero también un símbolo del mundo en que vivimos. Sí, completamente, completamente. Al final es eso, cuando tienes un escenario, un altavoz así, pues llegas a mucha gente, ¿no? Lo quieras o no. Y en el caso de Diogo Jota es, bueno, al final algo enormemente triste, obviamente, pero sí que, digamos, es una persona en la que yo pienso, ¿no? Ahora, pues en las horas más inmediatas a su fallecimiento y como, digamos, pues al final cuando muere alguien uno siempre se acuerda de todo lo bueno, ¿no? Pero pienso en Diogo Jota en particular, en concreto, y sí que es una figura de la que se hablaba siempre en unos términos extremadamente cariñosos, ¿no? Siendo una persona él que siempre
transmitía una sensación de ser extremadamente afable, extremadamente simpático en todo lo que hacía, en el terreno de juego, en las entrevistas, en cosas que hacía él mismo en redes sociales, ¿no? Siendo un ávido jugador de videojuegos futbolísticos, desde el Football Manager al FIFA, siendo alguien, bueno, extremadamente alcanzable, ¿no? Dentro de su estatus, dentro de la estrella que es un jugador de fútbol de élite y del Liverpool, pues no es cualquier clase de figura, ¿no? Y aún así él lograba transmitir una cercanía realmente reseñable, realmente destacable, con vídeos que se han filtrado también en las últimas horas que él había enviado a aficionados de Liverpool jóvenes, mayores, pero que por ejemplo estaban siendo tratados de cáncer o en diferentes situaciones de dificultad personal. Y sí que es alguien que, bueno, pues obviamente ahora vamos a decir todas las cosas buenas de él, pero que realmente ya se decían muy habitualmente, ¿no? Cosas geniales sobre su figura, y que de alguna forma pues lo hace por un lado más triste y por otro pues un poco la celebración de su vida y su figura pues todavía más especial, por así decir. Sí, es básicamente uno de los nuestros, se puede decir, desde la perspectiva del aficionado común, como somos nosotros, eh, porque al final es un chaval al que nadie le ha regalado nada. Yo me acuerdo de una entrevista suya hace mucho tiempo en que él comentaba que hasta los 16 años él tenía que pagar para jugar. Estamos hablando de una época donde el talento precoz se detecta cada vez antes. Tienes ojeadores mirando a chicos de 7, 8, 9, 10 años ya intentando adivinar qué puede salir de allí. Y no obstante, un jugador como Diogo Jota, jugador de Liverpool, ganador en la Premier, ganador de 2 Ligas de Naciones con Portugal, a los 16 años estaba jugando en Gondomar, en un equipo de los campeonatos distritales de Porto, con 16, no con 6, no con 10, con 16. Su hermano pequeño entonces estaba en la cantera del Porto, pero él no logró entrar en la cantera del Porto, que era su club. Eh, y eso ayuda a entender que él desde un primer momento supo valorar dónde estaba. O sea, no es un jugador que desde pequeño le han dicho vas a ser una estrella. Yo creo que eso hace mucho daño a muchos jugadores a nivel mental, y de ahí muchos comportamientos que estamos viendo, sobre todo en los últimos 20 años, donde eso se está haciendo cada vez más normal, sobre todo de parte de los padres, pero también de entrenadores. Entonces, nadie le ha dicho nunca que vas a ser mejor del mundo. Por lo tanto, aunque lo fuera, nunca se lo hubiese creído. Y luego empezó en el Vago. Es un jugador que él nace en Porto, o sea, nace de hecho en unas calles muy cercas de donde nació, aunque con 12 años de diferencia, pero bueno, somos casi vecinos de barrio nacimiento. Pero vive en Gondomar, que es una ciudad que es de la barriada de Porto. Pues es una especie, para la gente que nos escucha, de, yo que sé, Mataró o Leganés o Getafe. O sea, es una zona muy obrera, muy humilde, y él pues es ahí donde crece con esos valores de barrio. Y a los 16 años es cuando el Paso de Ferreira, quien por entonces estaba en primera, le capta para su equipo de sub-19, donde se queda ahí 2 temporadas y empieza a mostrar su valor. Paulo Fonseca, que entonces era el entrenador del equipo, estaba en inicio de su carrera, es el que le da la oportunidad de debutar con el primer equipo en una temporada histórica, que ellos terminan terceros y van a jugar incluso el playoff de la Champions League al año siguiente, que lo pierden con el Zenit, pero ya en ese año él empieza a demostrar lo que vale, de tal forma que le ficha a Jorge Méndez, y luego lo hace llegar al Atlético de Madrid, aunque nunca llegó a jugar con la camiseta colchonera. Y el hecho de que desde pequeño haya sido un jugador consciente de sus aptitudes, pero también de sus limitaciones, consciente de lo difícil que es llegar y de lo difícil que es quedarse arriba, de haber sido fichado muy joven por un club muy importante, pero nunca habiendo jugado en él, porque luego el Atleti lo presta al Porto y luego lo cede al Wolves, donde se queda, ese Wolves tan portugués, pues le enseña mucho también sobre lo que es la industria del fútbol. Y yo creo que eso también le ha ayudado a ganar esa perspectiva, a tener los pies en el suelo. Luego, claro, como mucha gente ya lo sabe, pues casado con una chica que conoce en el instituto con 15 años. Nunca ha sido el típico futbolista que podemos imaginarnos en la noche en las discotecas o en los bares, en plan mujeriego, es todo al revés. Y esa pasión por los videojuegos, pues también para su generación, para la nació en el 96, le hace muy cercana a la gente.
Eh, el mundo del fútbol pues le recordará por sus goles, por sus asistencias, por sus carreras, por sus títulos conquistados. Pero naturalmente una de las cosas que hay que recordar es que cuando el mundo estaba en pandemia, es de los primeros al que se le ocurre dentro de lo que es el gremio de futbolistas, ya no estoy hablando de gente que vive del mundo virtual, de los entertainers que tenían que buscarse formas de seguir vendiendo su marca. Él desde el gremio de futbolistas decidió organizar un torneo de FIFA al que se supone que en algún momento llegó incluso a ser el mejor del mundo, entre otros jugadores de nivel top. Y lo gana, además y de hecho luego decide fundar un equipo de esports y siempre ha estado muy metido en eso. Por lo tanto, siempre ha demostrado que para él el fútbol era una pasión a todos los niveles, a nivel de jugar, a nivel de la realidad virtual, a nivel de la conexión con el aficionado, a nivel del placer de disfrutar de jugar, aunque fueron 10 minutos por la selección, sabiendo que estaba muy difícil, muy caro jugar con Portugal, con Cristiano siendo siempre titular en la punta del ataque y con jugadores de la talla de Bernardo Silva o de Bruno Fernández casi fijos, o jugadores muy aupados por los media como Rafa Leao, y él jamás se quejó, jamás dijo, oye, yo también juego en el Liverpool, también merezco tener un poco de tiempo de juego, que tengo un estatuto. Al contrario, siempre ha sido uno que ha bajado la cabeza y cuando le ha tocado jugar, como ha hecho en la final de la Liga de las Naciones, lo ha hecho como si fuera la primera vez. Y creo que esas características cada vez van desapareciendo de los futbolistas. Un poco por lo que decía antes, cada uno de los futbolistas hoy en día que llega a la élite se cree que va a ser el mejor del mundo y tiene gente a su alrededor que le dice que va a ser el mejor del mundo. Y es muy complicado gestionar eso a nivel psicológico. Y él nunca tuvo ese problema, nunca tenía a nadie a su alrededor que lo decía. Su hermano, que también tenía una carrera bastante humilde, le recordaba siempre lo que era el vago y lo que era jugar en segunda división, y por lo tanto sabía que su vida podía haber sido igual a la que la de su hermano y probablemente una carrera que hubiese pasado desapercibida a todo el mundo, y por lo tanto su enfoque siempre fue pues la familia, el entorno más cercano y el espíritu de equipo, que al final esos jugadores que hacen equipo nunca se llevan los laureles, pero al final son los idóneos cuando quieres conquistar algo y cuando quieres cementar una dinastía de éxito como está haciendo el Liverpool los últimos años. Completamente. Diego Jota creo que también destaca, digamos, por la buena carrera que ha tenido, es decir, incluso entrando dentro del universo Jorge Méndez, que te puede, tan fácil como te puede aupar, te puede lanzar de vuelta a la tierra de manera violenta. Y en este caso, pues bueno, tuvo ese fichaje por el Atlético de Madrid con el club con el que no llegó a debutar, como bien señalabas. Tiene su año cedido de vuelta en Porto, ¿no? Que bueno, es como un paso relativamente natural y que le sale bastante bien del Paços Ferreira al Porto. Y luego ese fichaje por el Wolverhampton junto a Ruben Neves, que yo lo recuerdo, es decir, siguiendo Championship en aquella época todavía más, pues bueno, el Wolverhampton era esta creación tan singular, tan única, tan extraña, ¿no? En ese momento en el fútbol inglés, un equipo de segunda división, con capital chino, pero digamos con unos lazos tan estrechos y poco antes vistos realmente a ese grado con un agente como Jorge Méndez en este caso. Llegan dos jugadores de talla Champions, es decir, Diego Jota y Ruben Neves venían de jugar la Champions League con el Porto el año anterior, y se convierten en las dos grandes estrellas de ese equipo, ¿no? Y es cierto que llegando un poco por lo que llegan, ¿no? Forzados por circunstancias que no son ya ni siquiera futbolísticas como tal, sino por las derivas que llevan los flujos de las agencias y agentes y con las decisiones que toma el Wolverhampton a nivel de club y cómo eso pues acaba formando un equipo tan distinguidamente portugués, una cosa extraña, pero que acabó dejando huella y que incluso tan pocos años después se recuerda en la ciudad como algo, digamos, como los grandes tiempos, ¿no? Ese Wolverhampton que subió de segunda división con Diogo Jota como estrella, máximo goleador de aquel equipo en el año que suben. Ascienden a la Premier League en 2018 con uno también de entrenador, y de ahí pues van como un tiro hasta
jugar competición europea, Europa League, en la última temporada de Diogo Jota en Wolverhampton, la 2019-2020, y que es llamativo, bueno, también ahora observando con la perspectiva y pues a partir de lo que ha sido su fallecimiento todavía más, pero llama la atención, es curioso que esos años, y bueno, Rubén Neves en su caso estuvo más tiempo todavía, ¿no? Pero Diogo Jota y muchos de estos jugadores que llegan, entre comillas, rebotados por las circunstancias a un lugar pues tan aleatorio como Wolverhampton, y cómo terminan dejando huella. Al final el equipo gana mucho y eso ayuda a que el equipo se recuerde con todavía más cariño, con todavía más cercanía, pero como ellos mismos, ¿no? Hay una foto relativamente famosa, ¿no?, de Diogo Jota y Rubén Neves fuera de una pastelería portuguesa que se llama Aromas de Portugal, que digamos era como un punto de encuentro, un ancla en la comunidad y que de alguna forma reflejaba pues el momento que estaba viviendo el Wolverhampton y el nivel de conexión que se llegó a forjar, ¿no? En un proyecto que uno podría considerar forzado, artificial, la forma en la que Diogo Jota en particular caló tan bien en este equipo, encajó tan bien, dejó la huella que dejó durante los 3 años que estuvo, creo que también pues habla todavía más de la adaptabilidad que tenía él a nivel personal, a nivel futbolístico, y cómo pues fue otro de esos sitios en los que dejó una huella que será recordada por mucho tiempo. Sí, al final Diogo y Rubén se han convertido en mejores amigos y curiosamente cuando llegan a Wolverhampton vienen de tener carreras casi paralelas, siendo los dos aficionados del Porto y chavales que soñarían algún día jugar en el Dragao con la camiseta, mientras Rubén Neves es una estrella de la cantera desde muy joven, a tal punto que es el más joven en debutar por el primer equipo cuando llega Juan Lopetegui y que muy pronto se hace con un hueco en el primer equipo, incluso comparte equipo con Casemiro, que está cedido por el Madrid, y explota muy pronto. Diogo nunca llega a jugar en la cantera del Porto, se tiene que buscar la vida en el Gondomar, en el Paso de Ferreira, y luego, claro, cuando ficha por el Atleti, al club que le mandan a pasar su primera temporada oficialmente como bolsonero es al Porto, precisamente y ahí se cruzan sus destinos, también con Nuno, de entrenador en ese año, si no estoy equivocado. Entonces, de cierta manera, entre los tres se empezó ahí a cocinar una química que luego se trasladó a Wolverhampton. Y probablemente mientras que Ruben se sabía ya, era el típico jugador al que habían dicho que iba a ser una estrella, pero ha demostrado también con sus decisiones de carrera que está mucho más preocupado con la familia, con el entorno. Yo creo que su tirada de cuando se fue a Arabia lo dice todo, que se iba por la pasta, porque al final la pasta es lo que va a permitir que su familia viva bien durante 2 o 3 generaciones. Diogo, que tiene una mentalidad similar, no le costaba tanto el hecho de tenerse que ir a un equipo de segunda porque él sabía lo que era jugar en segunda, sabía perfectamente lo que era jugar en un equipo sin tanta ambición y a lo mejor eso encajaba más con su personalidad y con su carácter. Y por eso a lo mejor encajó también con la afición y con el espíritu del Wolves. Y de cierto modo, aunque no quedó tanto tiempo en plantilla como Bowen, seguramente por allí ellos saben que si no fuera por él, ese proyecto que se montó en esos años, pues no hubiese tenido el recogido que realmente tuvo, a punto de permitir que sigan siendo un equipo estable en la élite del fútbol inglés en la última década, algo que era inconcebible para los que siguen el fútbol inglés en el 2014 o 2015, por ejemplo, y que el Wolves para ellos era una memoria lejana de un equipo que había sido muy grande en los 50 y poco más. Y claro, eso dice mucho también de su carácter competitivo, de su forma de adaptarse a todas las circunstancias y también una demostración evidente de su talento. No es cualquiera que llega a un equipo de segunda inglesa con lo difícil que es jugar el Championship, porque es un campeonato dificilísimo, no solo a nivel de volumen de partidos, sino las características de los rivales, sobre todo para los jugadores del sur de Europa, más técnicos, que no están tan acostumbrados al vago, al frío, a la actitud más dura de las defensas y él llegó allí y se sintió como en casa porque al final yo creo que fue Robertson que dijo en uno de sus testimonios que era el jugador no británico más británico que había conocido nunca
y que a lo mejor por eso Jota tenía esa capacidad de integración en el fútbol de las islas que le permitieron no solo triunfar en el Wolves, sino luego dar el salto a Liverpool, llegar a un equipo donde había un tridente histórico como el de Firmino, Mané y Salah, y aún así hacerse un hueco desde el primer momento, hacerse importante y hacerse querer más que otra cosa. Y aunque nunca ha sido esa figura cuando la gente va a comprar una camiseta y piensa, oye, tengo que buscar a un jugador que sea un reflejo de este periodo, y imagino en 15 años, cuando las camisetas del Liverpool, los últimos 5 ya sean considerados retro y que la gente diga, necesito un buque insignia de esta época, pues todo el mundo pensará normalmente en Salah. Mucha gente se acordará de Van Dijk, se acordará de Trent Alexander, incluso a lo mejor de Robertson, de Henderson, y muy poca gente a lo mejor va a coger la de Diogo Jota, pero es el jugador que hace funcionar el equipo dentro de esa dinámica ofensiva y sobre todo porque es el jugador que sabe que hay mejores que él y no siendo mejores que él incluso, si aquel momento el club o el entrenador de turno o el que sea considera que son más importantes, él está más que satisfecho con ser parte de. Y eso también se ha visto, sobre todo en los últimos años, con la llegada de Luis Díaz, que también venía del Porto, curiosamente, su capacidad de aceptar un rol que a lo mejor otro futbolista con otra mentalidad y otro ego no lo hubiese hecho. Sí, no, completamente. Y observar la manera en la que logra integrarse en ese equipo, ¿no? Porque un equipo que venía con tanta velocidad, por así decir, con jugadores tan buenos, con un tridente histórico, como bien mencionabas, que en ese momento acababa de ganar su primera liga en 30 años, que tenía, digamos, toda esa presión, y en la que fue una primera temporada en la que el Liverpool empezó a perder un poco el equilibrio. Diogo Jota logra caer de pie. Con 13 goles en 30 partidos, se convierte un poco en ese fichaje idóneo de jugador de segunda unidad, que puede tener minutos muy valiosos como titular y que realmente sacó adelante al Liverpool en muchos momentos de aquel año. Luego en el segundo año marca 21 goles en 51 partidos y es también pieza clave de un equipo que casi gana pues un póker de títulos, las dos copas, la Champions y la Premier. Llegó al último partido de todas las competiciones pudiendo ganar. Finalmente tuvieron que conformarse con la mitad de los títulos, pero que, digamos, él tuvo dentro de todo eso un rol pues absolutamente instrumental, que ayudó al Liverpool a alcanzar esos hitos y que, digamos, en estos 5 años, aun con lesiones, aun con momentos de baja forma, los cambios, la marcha de Klopp, ha logrado perseverar, mantenerse como una pieza clave de este equipo, ¿no? Reconocido por la afición. Hay un cántico que, bueno, los oyentes habrán escuchado en algún momento, que habré incluido en postproducción del programa de hoy, pero digamos, es esa figura de culto, ¿no? En un sitio que trata muy bien a sus ídolos, que logra crear ídolos de una manera muy especial. Diogo Jota, antes de todo esto y de la tragedia, había logrado convertirse en ello, ¿no? No en la mayor de las estrellas, pero sí en una estrella fundamental del firmamento, por así decir, y que, bueno, pues se marcha en este caso habiendo sido eso, un jugador muy muy importante en un equipo de un tamaño tan enorme, en una de sus mejores épocas, que ha terminado logrando ganar una liga, que ha sido competitivo en Champions, y que eso, tanto en términos personales, por las buenas palabras que tenía todo el mundo hacia él antes y después de la tragedia, es desde luego significativo, es reflejo de lo mucho que ha sido querido en Liverpool, que será querido por mucho tiempo, y nada, la verdad es que ha sido una trayectoria con un horrible y trágico final, pero que ha sido muy, muy bonito de observar, en números, en goles, ¿no? Que es al final lo que medimos el fútbol, aunque su impacto vaya mucho más allá. Ha jugado 395 partidos y ha marcado 133 goles. En el Liverpool en concreto han sido 182 partidos disputados y 65 goles marcados. Al final es eso, un jugador que ha sido muy muy bueno, incluso sin tener las mayores virtudes técnicas y físicas que se le podían vislumbrar a un jugador. Con trabajo, con versatilidad, con adaptabilidad,
a todo contexto, ha sido pues eso, un jugador que ha marcado su momento, su carrera en todos los clubes en los que ha estado y que incluso con la selección portuguesa, ¿no? Ha sido parte de una de las épocas doradas, una de las partes de la época dorada que ha vivido Portugal en los últimos 20 años. No sé, Miguel, unas últimas palabras para cerrar de lo que, no sé, la huella que te deja en ti Diogo Jota y, bueno, pues lo que ha sido toda su extraordinaria trayectoria. Pues en la selección portuguesa le van a echar mucho de menos, desde luego, porque creo que era el perfil no solo del típico jugador que hacía vestuario, que hacía piña y eso en un equipo como Portugal, donde históricamente siempre hay muchos egos y muchos intereses de por medio, es un perfil que hace mucha falta. Su implicación siempre ha sido al 100%, y se ha visto en la última Liga de las Naciones, y además en una demarcación donde a medida que sabemos que Cristiano va a seguir jugando, pero no está a ese nivel, pues era el típico futbolista que podía aportar sin hacer ruido y es un jugador que no hay un reemplazo en el fútbol portugués a título inmediato que pueda hacer lo que hacía él. Y luego sí que es verdad que de haber fichado por otro equipo que no el Liverpool, o por lo menos una lista muy resumida de equipos como el Liverpool, a lo mejor este suceso trágico pues nos conmocionaría a todos. Estaríamos hablando de ellos mucho tiempo porque además nos pilla en verano, no hay partidos, entonces la gente pues tiende a hablar de lo que pasa de forma más impactante, es más difícil de olvidar y a la siguiente noticia. Y luego se perdería un poco en la memoria. Hemos visto jugadores morir en el terreno de juego de forma trágica. Hemos visto jugadores importantes históricos también morir antes de lo esperado. Tan joven y jugando en un equipo de élite, hace mucho tiempo no recuerdo haber un episodio tan dramático. Y como decías bien, Liverpool es un lugar, una institución que trata muy bien a los suyos. Es una institución que hace con que la memoria perviva, pase lo que pase. El recuerdo de Hillsborough, por ejemplo, es un gran ejemplo de eso. Entonces, Diogo va a permanecer como un icono de la COP de Anfield por las próximas décadas. Yo creo que sus hijos, que son muy pequeños todavía, van a crecer todavía escuchando cánticos de su padre en Anfield con regularidad y al final, aunque siempre es trágico irte tan joven, el legado que deja no se va a olvidar muy pronto. Liverpool no va a dejar que el nombre de Diogo se olvide muy pronto. Su hermano, lamentablemente, por no ser un futbolista de élite, no tendrá la misma suerte, lo que es una pena. Será uno de los nuestros que puede ser recordado por su familia, por sus amigos, por su entorno más cercano y poco más. Pero hablando de Diogo Jota, estamos hablando de alguien que seguramente en 20, 30 años todavía habrá tarjas, todavía habrá cánticos, todavía habrá gente que se recuerda de la primera vez que le vio debutar o marcar al Everton o anotar en Champions con la camiseta red y por lo tanto está claro que va a ser una figura del fútbol más allá de su periodo de vida y eso también es algo que solo muy pocos pueden aspirar a y eso habla también de la singularidad de lo que ha sido su carrera y su vida, de alguien que fue recordado mientras vivía, fue querido, fue admirado, pero también lo será después. Y como se suele decir en estos momentos, que naturalmente nosotros estamos consternados, su familia estará destrozada, que cuando uno solo muere, cuando se deja de hablar de él, cuando la gente se olvida de él y su nombre desaparece del conocimiento en general. Por lo tanto, Diego Jota va a ser inmortal porque una estrella del fútbol y una estrella del Liverpool es inmortal en sí mismo y él pues lo será también. Sí, no, completamente, creo que muy bien resumido. Hablabas al principio del programa eso de la muerte del exjugador del Porto también, Rui Filipe. Claro, yo particularmente, bueno, además de ser más joven y pensando en otras muertes, ¿no? que han ocurrido en el fútbol, en el deporte en general, ¿no? Porque al final es un jugador
de este calibre en este momento de su carrera fallecer de manera tan repentina, ¿no? Bueno, tenemos la suerte de que no ocurre más a menudo, obviamente, con lo frágil que es la vida y la existencia, pero yo en particular recordaba como el año pasado, precisamente, hace escasos de 10 meses, fallecía un jugador de hockey sobre hielo llamado Johnny Gaudreau, jugador estadounidense que había jugado en los Calgary Flames, y en los Columbus Blue Jackets de la NHL, y claro, los paralelismos que había con este jugador, y digamos yo como aficionado al hockey sobre hielo lo digerí, lo pasé el año pasado viendo su repentino fallecimiento, y al final es como de manera muy parecida a Diogo Jota. Falleció Johnny Gaudreau en un accidente de tráfico, por así decir. Él iba en bici por la carretera y fue atropellado por un conductor que iba bajo los efectos del alcohol, y falleció tanto él como su hermano. Ambos iban en bici volviendo del ensayo de la cena de la boda de su hermana, y digamos Diogo Jota con los atenuantes de en este caso que se había casado hace tan solo 11 días antes de su muerte con la que era había sido su novia, su pareja, la madre de sus hijos, ¿no? Y como pues al final la vida en un instante te lo arrebata todo de manera, cruel, injusta. Así es la existencia muchas veces, que ocurren las cosas sin ningún tipo de motivo o de razón, y la frustración que eso genera, y como pues eso en este caso, alguien de un perfil tan grande, es un jugador de fútbol, ¿no? Es un ídolo, es inmortal en nuestras psiques, por así decir, y que ahora será inmortal desde luego pues dentro de nosotros, en nuestros corazones. Y nada, nuestro más sentido pésame desde este pequeño altavoz de este pequeño podcast para todos sus más allegados, su familia más cercana, su mujer, sus hijos, y que les sea lo más leve posible en esta horrible y despiadada tragedia del universo. Pero nada, ha sido un placer poderle dedicarle un rato a Diogo Jota, a su carrera, a su figura más personal, y ha sido dentro de todo un absoluto placer, Miguel, tenerte, y nada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti por invitarme y nada, lo único que podemos decir es eso, que sea eterno, Diogo, en nuestra memoria. Creo que con eso es ya suficiente. Así es, esto ha sido Alineación Indebida. Yo soy Ander Iturralde, muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien. I started playing when I was 6. When you start, you just want to become this professional footballer and to play for your national team, to have the opportunity to play on the biggest stages with the biggest crowds, to feel those emotions, to feel how happy you are, constantly searching for these feelings. I remember my first football memories, the Euro 2004 that happened in Portugal. Everybody was so excited for the tournament. I just watched first time Cristiano Ronaldo starting in the national team. I always followed his career, and scoring goals always been my motivation. When I was a kid, I wanted to play in the Premier League. I didn't even imagine to win it. I just wanted to be there. I knew that it was the best league in the world. I fulfilled my dream when I played for Wolverhampton. But then, when you achieve a dream, you unlock another phase, another level, another step. And when I came to Liverpool, I knew that was possible. Really exciting moment for me, for my family. My job is to find a way to score goals, to provide assists. That's what they can expect from me, because now I'm one of them. Diogo Jota on his debut. From the moment I arrive, I always played a big part in the teams throughout the years with Klopp and with Arne. That's nice. Diogo Jota, who's got himself a yard of space, maybe another yard of space. Oh, he squeezed it in! And it's a fine individual effort. As a fan, I was a fan myself. You want to see a player fighting for the club, for the badge that they both love. And now a back pass. Jota's away on the left. Jota! Infield erupts! What a finish! It's an unbelievable song that makes me proud. I think they know
that with me they will have the minimum required to represent Liverpool. Jota wins it back. Jota, great feet. Jota's in. That's the feeling I look for when I play football. That's why you put all your lives and all your efforts to moments like that, moments where you can decide the game. It's what makes you keep going. To arrive at this season with the title that I've been chasing for a lot of years in the best league in the world, where I dreamt to play as a kid, and finally we did it. It's a moment that I will cherish forever. I always remember this city, this club. My 3 kids were born here. It changed my life completely. The way everybody supports me from the very first day. I'm really grateful to all of the people in the club and to all of the fans for making this happen. It is a remarkable achievement for a small guy that came from Gondomar, where I had this dream, and to arrive this at moment, it was outstanding.